¿Qué hubo, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y sé que me tienen aquí luego de bastante tiempo, pero pues el día de hoy me van a acompañar a digitalizar estos dibujos que, como pueden ver, pues por ahora son bocetos y pues los voy a estar digitalizando el día de hoy. Y antes de empezar con este video, pues les voy a hacer un unboxing de esta tableta gráfica que me envió XP Paint. Se trata de la Artis 12 tercera generación en color rosado. Y bueno, al abrir la caja pues nos encontramos con esta tableta. Tiene sus botoncitos de atajo y dos diales, que son las que pueden ver aquí. Por la parte de atrás pues se ve de esta manera. La verdad se ve todo de color rosado y es súper bonito. Nos incluye este cable 3 en 1 y el otro cable que se me fue el nombre, pero son en color rosado, puntas de repuesto, el anillo, este pañuelo de aquí y también estos guantecitos que son rosados. También tenemos el manual y este hermoso lápiz. Como pueden ver pues es blanco con rosado y tiene estos dos botoncitos. Y también nos incluye este soporte que así se ve armado y podemos colocar la tableta encima de este. Y por otro lado, esta tableta tiene en esta partecita de aquí como un soporte magnético y pues sirve para que podamos colocar nuestro lápiz. Y con respecto a la configuración de los botones de atajo y todo eso, lo pueden hacer descargando el controlador de XP Paint. Y bueno, para empezar con este video, pues como ya les mencioné, el día de hoy voy a estar digitalizando los bocetos que les mostré al principio. Y pues uno de estos es el de aquí, el que estoy haciendo en este momento, es el de Nakamura y Hirose. Y pues esta ilustración la quise hacer porque me surgió otra colaboración en la que tenía que realizar un diseño para un peluche. Y pues yo dije, voy a hacer un peluchito de Nakamura porque la verdad se me hace muy bonito. Y pues bueno, hice el que pueden ver aquí. Y pues con respecto a esta ilustración pues me va a servir para promocionar este peluchito. Y pues bueno, les voy a hablar un poquitito de esta tableta. Como les mencioné, pues es la Artis 12 tercera generación de XP Paint. Creo que tienen en color negro y gris y pues esta, la que sacaron, es de color rosado. La verdad se ve súper bonito y la llevo utilizando aproximadamente un mes. Lo que más me gustó de esta tableta es la pantalla, ya que esta tiene una pantalla laminada que es antirreflejos y resistente a las huellas dactilares y a las manchas. Sinceramente tenía otra tableta de este mismo modelo pero en color negro y pues esa sí la utilizaba bastante. Y pues bueno, esta es igual a esa, solo que esta, la que estoy utilizando, pues es de color rosado, así que sí, esta tableta es bastante buena. Con respecto a su lápiz, pues tiene 16,000 niveles de presión y por lo que sé esta tableta también funciona para teléfonos, pero eso sí debes ver si es compatible con el tuyo, ya que yo intenté conectarlo con mi teléfono pero pues la tableta no se prendió, pero me imagino que para los teléfonos que sí son compatibles pues este va a funcionar correctamente. Y además pues para esto solo se necesita de un cable, pero eso sí debes ver que tu teléfono sí sea compatible. Y de mi parte pues yo normalmente lo conecto a la computadora y pues todo funciona bastante bien. Y bueno, continuando con el dibujo, pues así va quedando. Para este dibujo decidí utilizar una paleta de colores no tan saturada pero tampoco tan opacos, por así decirlo, pero siento que está quedando bastante bien. Y me gustaría hacerles un tutorial de cómo renderizo, pero la verdad no soy buena explicando esto. Pero lo que sí les voy a decir es que yo trabajo en capas, voy pintando capa por capa. No sé cómo explicarles, la verdad. Espero que con el video que están viendo pues puedan entender un poco, ya que no sé cómo explicarles esto. Y bueno, recuerdo que el otro día vi que una chica decía que utilizaba bastantes capas, alrededor de 260 capas para dibujar. Y no sé, me empezaron a aparecer ese tipo de videos y ahí fue cuando me entró la curiosidad de saber cuántas capas yo utilizaba. Y la mayor cantidad de capas que yo había utilizado para un dibujo era 150 o 60, no me acuerdo, pero sí, vi que utilizo bastantes capas. Bueno, vi otros comentarios que también decían que bueno, ellos utilizaban alrededor de 2 o 3 capas, o que eso es lo que normalmente utilizan, ya que renderizan todo en una misma capa. Y yo era de wow, qué increíble. Así es como quedó este dibujo. La verdad me gustó bastante, quedó súper bonito. Y para este dibujo, como pueden ver, pues utilicé alrededor de 54 capas. Y nada, miren, aprecien este dibujo, la verdad quedó súper bonito. Y pues el peluchito de Nakamura
Nakamura pues se ve bastante bien aquí. El siguiente dibujo de igual manera es de Nakamura y este dibujo o este boceto que es por el momento pues me va a servir para hacer un stand acrílico. De hecho todos los dibujos que voy a hacer el día de hoy pues son de Nakamura. Y bueno, les voy a explicar un poquito acerca del peluche para que me puedan entender un poco mejor y pues si gustan apoyar el lanzamiento del peluche también. Y bueno, la colaboración es con esta tienda de aquí, no sé cómo se pronuncia. Y el primer paso que yo debí realizar pues fue crear el diseño, que en mi caso, como les mostré en una parte de este video, pues realicé un diseño de Nakamura, un fan art, y luego de varias revisiones pues ellos aprobaron el diseño y se subió a la página. De hecho me creé una cuenta ahí, que de igual manera por si gustan seguirme pues les dejaré el link en la descripción. Luego de esto me dijeron que para que el peluche entre en etapa de producción pues se debe alcanzar la meta de 100 reservas en 20 días, que de hecho cuando estoy grabando este video creo que quedan como 19 días o algo así. Y aquí les voy a leer un poquito de esta información. La reserva inicial es de $2.98 y el peluche, como les dije, entra en producción cuando se alcance las 100 reservas. Si se logra realizar las 100 reservas pues el peluche entra en producción y a los que reservaron por el valor de $2.98 se les va a cobrar el precio restante, que es de $19.92 y aparte el envío. Y si alcanzamos la meta que les estoy diciendo de 100 reservas pues se incluirán algunos regalitos, que en el caso de 100 reservas son stickers, en el caso de 200 reservas son stickers más llavero y en el caso de 500 reservas o más pues son los stickers, el llavero y el stand acrílico. Y en caso de que no logremos alcanzar la meta de 100 reservas pues a todos los que reservaron al principio por el valor de $2.98 pues se les va a realizar el reembolso, así que no hay ningún problema si no logramos alcanzar la meta indicada. Y pues eso es lo que me dijeron y lo que se menciona en la página, así que creo que no hay inconveniente tanto para mí ni tanto para los que reservan los $2.98, ya que pues si no se alcanza la meta pues se les va a reembolsar la misma cantidad. Y continuando con el dibujo, pues el dibujo que pueden ver aquí es para el sticker. Para hacer esta ilustración pues utilicé una base y pues así es como va quedando. La verdad no sé, no soy buena para hacer chivis, así que sí se me dificultó un poco realizar los rostros de este, pero pues así es como va quedando. Y pues dejando todo esto de lado, la verdad sí me tardé bastante en terminar estas ilustraciones, pero pues siento que está quedando súper bonito todo, espero que todo salga bien. Y con respecto a esta tableta pues me llegó hace aproximadamente un mes creo, y la marca pues me había dado un mes para grabar contenido tanto como reels y video para YouTube, y creo que ya estoy algo retrasada, solo espero que no me digan nada o no sé, la verdad nunca he incumplido las propuestas de las marcas, así que bueno, espero que no pase nada. Y hablando de la tableta pues se la súper recomiendo, es súper buena, así que les voy a estar dejando el link en la descripción por si gustan ir a revisar sus características, ya que pues tiene más características que no mencioné en este video, así que pues bueno, y terminando con el dibujo, así es como quedaron estas ilustraciones. Como les dije, este es para la promoción del peluche, quedó bastante bonito. Este de aquí es el peluchito que les mencioné y esta es la página. Les voy a estar dejando el link en la descripción para que puedan ir a darse una vuelta y por si gustan seguirme por ahí de igual manera. Por aquí tenemos la ilustración para el sticker, este de aquí es para el llavero y este es para el stand acrílico. La verdad este es uno de mis favoritos ya que quedó súper bonito. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que este video haya sido de su agrado. No se olviden de repasar y tomar agüita, que nos vemos en el próximo video. Bye.